que cuando, sin importar la cantidad, ni la frecuencia, ni el tiempo de consumo, la persona se encuentra consumiendo a pesar de estar con ello pisando, pasando por encima, haciéndose daño a sí misma y a personas queridas. Esta es la realidad de esta enfermedad, que pierdes tu voluntad sobre el consumo, haciéndote daño a ti mismo y a todo tu entorno, sin querer. Con las adicciones pasa un poco lo mismo, te estás enamorando de un monstruo. ¿Y qué es lo que te dices para enamorarte de ese monstruo? Te dice las siguientes cosas: yo controlo, por una no pasa nada, una vez al año no hace daño, cuando quiera lo dejo, todo el mundo lo hace, esta es la típica, ¿no? Así todo el mundo lo hace, perdona, todo el mundo no lo hace. Ese clic que dice Javi, que te hace la cabeza en ese momento, a mí me lo hizo él, porque yo en el sofá de mi casa una tarde, hablando con él, me digo, vale Javi, ingreso. Y me dice, vale, pues ingresa. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, limpio, nadie daba un duro por mí, lo he dicho en muchos compartidos. No hay peor enfermedad que vivir una vida que no quieras vivir. Para mí el éxito en la vida es vivir enamorado de la vida que tienes. Y la mejor manera de eso es encontrar ese propósito de vida. Un placer estar aquí esta mañana con todos vosotros. Como bien me han dicho, yo soy Javier Ortiz, yo soy coach, terapeuta intervencionista. Y bueno, antes de empezar quiero deciros que me siento tremendamente agradecido de estar aquí con todos vosotros y vosotras. Quiero que le deis un gran aplauso, sobre todo a la Asociación ARA, por la labor que están haciendo y sobre todo por lo bien que me han tratado, y es increíble la magia que tienen con los recién llegados y bueno, un increíble aplauso para ellos, por favor. Luego, por otro lado, pues un aplauso también para todos vosotros y vosotras por estar aquí hoy, porque se nota que os apasiona la recuperación de la adicción y bueno, lo que es llevar el mensaje, que es súper importante. Un aplauso muy fuerte para todos los presentes. Y bueno, ¿de qué va a ser mi conferencia de hoy? Yo la voy a dividir en tres partes. Una primera parte donde voy a hablar sobre todo las características de la adicción, ya que hoy se toca el tema de la genética, pues bueno, hablar un poquito de lo que son las adicciones, tipo de adicciones, qué nos dice la Organización Mundial de la Salud. Luego compartiré mi historia, brevemente, un poquito de por qué yo estoy aquí hoy. Y en tercer lugar, pues vamos a hablar un poco de recuperación. Dentro de la recuperación, pues sobre todo 5 enseñanzas que considero que son muy importantes para recuperarse de esta enfermedad. Y las fases de la adicción, la recaída, algunas herramientas prácticas y unos mensajes finales. Dicho esto, pues vamos a comenzar con la conferencia y a mí me gusta siempre, ¿quién está dispuesto esta mañana a tener la mente abierta? ¿Estamos preparados? ¿Sí? Venga, pues vamos a por ello. Vamos a empezar, un segundín. Vale. Con este mensaje que dice que ¿qué es la adicción? Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la adicción es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. Como bien dice la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad, no un defecto moral. Además de pérdida de bienestar físico, también lo hay psicológico, emocional, relacional, vamos, a todos los niveles. Y yo traigo otra definición un poquito más práctica que dice que cuando, sin importar la cantidad, ni la frecuencia, ni el tiempo de consumo, la persona se encuentra consumiendo a pesar de estar con ello pisando, pasando por encima, haciéndose daño a sí misma y a personas queridas. Esta es la realidad de esta enfermedad, que pierdes tu voluntad sobre el consumo, haciéndote daño a ti mismo y a todo tu entorno, sin quererlo. Para mí hay 4 características, hay más, fundamentales de lo que son las adicciones. La primera sería que es una enfermedad familiar, que afecta a todos los miembros de la familia o las personas que están vinculados a la persona enferma. Generalmente el familiar, la pareja, la madre o el padre, acaban embarcándose en la propia locura del adicto, descuidando así sus necesidades más básicas y desarrollando lo que se llama la coadicción. 2. Es una enfermedad de autodiagnóstico. La única persona que puede decidir que tiene esta enfermedad es la persona que lo sufre. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu hermano, ni el médico, ni el psicólogo. Hasta que la persona que tiene la enfermedad no decide, no reconoce que está enfermo, no puede haber una recuperación. 3. Es una enfermedad
crónica, para toda la vida, aunque se puede parar. Hay un tratamiento. Porque ¿qué sería curarse de la adicción? Curarse de la adicción sería recuperar ese uso controlado, es decir, volver a controlar ese consumo que inicialmente se tenía. Pero llega un momento que a base de tener consumos hay una línea invisible que cuando ya la pasas ya no hay marcha atrás y ya has desarrollado la enfermedad de la adicción y cuando vuelves a consumir ya no vas a poder pararlo. Y cuarta y última es una enfermedad progresiva, que cada vez va peor. Es decir, incluso aunque tengas periodos de abstinencia, porque a veces pasa que una persona que se embarca en esta enfermedad de la adicción, puede ser que tenga 1 año, 2 años o 4 años de no consumir, cuando vuelves y recaes, vuelves donde lo dejaste y a peor. Es decir, si yo me tomaba 20 cervezas, cuando lo dejé, pues cuando vuelvo a 20 más 1, 20 más 2, 20 más 3, 20 más 4. En resumen, esta enfermedad te quiere arrodillado, sin pareja, sin familias, sin hijos, sin ilusiones, sin proyectos y sin nada. Y si no le pones remedio, el final, cárceles, hospitales y la muerte. Esta enfermedad mata, por desgracia, a personas. Para yo te digo esta pregunta, un segundín, que un adicto, que me hacen muchos, ¿nace o se hace? Pregunta interesante. Yo personalmente creo que las dos. Ya se sabe que esto tiene un carácter biopsicosocial, un componente biológico, porque hay cierta predisposición biológica a desarrollar esta enfermedad de la adicción. Pero puede pasar que si tú no te embarcas en el consumo, no desarrolles esta enfermedad, puesto que también tiene un carácter psicológico, baja autoestima, dificultad de gestionar las emociones, las habilidades sociales, sanar traumas. Hay un componente psicológico muy importante que influye en el tema de las adicciones. Y para mí hay otro que también es un componente social, la fácil accesibilidad que tenemos tanto al consumo de drogas, alcohol, juego. Evidentemente tenemos locales de apuestas deportivas por todos los sitios, el alcohol evidentemente está socialmente bien visto, drogas evidentemente ya sabemos todo lo que está pasando y eso hace que haya una fácil accesibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener predisposición a desarrollar la adicción, pero si no te inicias en el consumo y no te expones a consumir, puede ser que no la desarrolles. Pero también puede ser que pase lo contrario, que no tengas esa predisposición, pero si te embarcas en consumir, pues llegará un momento que te dé un clic y pierdas ese control y te acabes atrapando en esta enfermedad. Importante esto. Seguimos. Tipos de adicciones. Esto lo he traído porque el sábado pasado estuve haciendo una conferencia en Salamanca, en Ciudad Rodrigo, y le hice a los chavales, le expliqué un poquito cómo eran las adicciones y expliqué más o menos cómo eran. Estaban comportamentales, que son con el comportamiento, y aquí sobre todo, pues bueno, adicción a las compras, al trabajo, al móvil. Por cierto, con el tema del móvil, para los chavales más jóvenes, hay que diferenciar entre uso problemático y lo que es una adicción. Generalmente, aparte de pasar muchas horas con el móvil, no llevar a cabo sus responsabilidades, generalmente el problema viene cuando están dejando de hacer sus hobbies, las cosas que le gustan, ir con los amigos que le gustan por el teléfono. Y eso es donde está es el detonante para mí más importante que hay cuando ya se está empezando a desarrollar esa adicción. Por eso, si los padres detectáis que vuestros hijos empiezan a atraparse muchas horas con el móvil, pedir ayuda profesional para que os den una serie de pautas. Luego también quiero hablar de la adicción al juego, sobre todo las apuestas deportivas, porque esa fue la que yo viví, la que yo he pasado, y hay para mí 3 o 4 detonantes muy importantes, sobre todo el tema cuando un chaval empieza a jugar y se mete en estos locales de apuestas deportivas. Todo está estudiado para que ese sea como tu refugio. Cuando tú entras a un local de apuestas deportivas, el mundo se para, los problemas se quedan fuera, tu vida se queda fuera y entras y en este tipo de sitios pues te quedas totalmente atrapado. ¿Qué pasa? Que empiezas yendo con los amigos, pero acabas yendo solo. Cada vez necesitas más apuestas, más gasto, más dinero, porque no te satisface eso que vas apostando. Y ya los niveles más graves, pues empiezas con las mentiras, con los robos, a qué tal dinero a todo el mundo. Ahora se está llevando mucho todos los microcréditos, que empiezas a sacar microcréditos por todos los lados y evidentemente pues al final cárcel o puedes hacer cualquier barbaridad. Se empieza de ahí, poquito a poco y acabas llegando. Por eso es importante que cuando se detecte que uno ya empieza a acudir a estos sitios, sobre todo empiezas a ir solo, a cada vez gastar más, pedir ayuda profesional. Y luego pues tendríamos con sustancias que las podríamos dividir en sólidas y líquidas, legal, no legal, depresoras, estimulantes y perturbadoras. Aquí, bueno, pues todo tipo de drogas, ¿no? Cocaína, LSD, fentanilo, pues hay montones que cada vez hay más, ¿no? Y la gran realidad es que esto de aquí detrás, y esto yo lo puedo decir, porque a mí me llama muchísima gente y muchísimas familias,
está destruyendo muchas personas, muchas familias, muchos proyectos. Y yo lo veo día a día. Y esto es una realidad que por desgracia no se sabe. Seguimos. Patología dual. ¿Por qué traigo este concepto, no? Este concepto lo traigo sobre todo porque hay que entender que la patología consiste en, bueno, es como una doble enfermedad, donde realmente tienes, por un lado, una enfermedad psiquiátrica, donde puede ser, por ejemplo, de trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, bipolaridad, y por otro lado, desarrolla lo que es la adicción. Pero ¿por qué traigo realmente este concepto, no? Porque muchas veces pasa, y lo digo sobre todo por los chavales más jóvenes, que si tú tienes predisposición para tener una enfermedad psiquiátrica, la que sea, esquizofrenia, bipolaridad, y te inicias en el consumo de drogas a una edad temprana, corres el riesgo de desarrollar esa enfermedad. Que si tú no te iniciaras en ese consumo, podría ser perfectamente que no la desarrollaras y te libraras de ella. Por eso al final ya no solo tenemos que hablar de lo que producen las drogas y las drogas sobre todo psicoactivas en las personas, sino lo que te puede llevar a cabo. Porque claro, esos chavales con 14, 15, 16 años no son conscientes de los riesgos que puede pasar, pero en esa edad que todavía son inmaduros puede despertar esa enfermedad. Y yo conozco muchos chavales con 18, 19, 20 años que por culpa de consumos, y aparte no tienen por qué ser consumos muy abusivos, simplemente se inician en esa edad temprana y se le puede despertar esa enfermedad y a partir de ahí tenemos el problema. El abordaje de una patología ideal tiene que ser tanto la adicción por un lado y la enfermedad psiquiátrica por otro. Importante esto. Seguimos. Fases de la adicción. Yo voy a traer 3 fases sencillas de entender, muy complejas. Un segundito, voy a coger agua. La primera sería el enamoramiento o luna de miel. Bueno, esta fase yo creo que todos los que hemos pasado por una adicción la conocemos y donde todos los que han pasado por consumos, ya sea de drogas, alcohol o lo que sea, esa es la fase en la que, bueno, todavía hay cierto control, todavía no eres consciente de dónde te estás metiendo, hay una falsa sensación de bienestar. ¿Qué es lo que te puede disparar a esto? Pues sobre todo esa búsqueda de aceptación, escapar un poquito de tu vida, esa recompensa inmediata, ¿no? Entonces te inicias en este consumo pero no estás viendo con los riesgos que pueda haber, ¿no? Yo esto siempre lo comparo con un maltratador. Imagínate que tú empiezas a salir con un maltratador. Al principio, el maltratador te regala flores, te lleva de viaje, te dice lo que quieres escuchar, te trata bien, te cuida, te da besos, te da abrazos, porque no estás viendo realmente la realidad que hay detrás. Con las adicciones pasa un poco lo mismo. Te estás enamorando de un monstruo. ¿Y qué es lo que te dices para enamorarte de ese monstruo? Te dice las siguientes cosas. Yo controlo, por una no pasa nada, una vez al año no hace daño, cuando quiera lo dejo. Todo el mundo lo hace, esta es la típica, ¿no? Así todo el mundo lo hace. Perdona, todo el mundo no lo hace. Yo, desde que me recuperé de la adicción, yo no veo gente consumiendo. ¿Por qué? Porque yo me he transformado y yo ahora mismo me muevo en un ambiente totalmente diferente, con lo que todo el mundo lo hace. Lo hacen algunos, pero no todo el mundo lo hace. Esto pasa como con las embarazadas. Cuando las mujeres estáis embarazadas, nada más que veo embarazadas, evidentemente. Claro, cuando yo estoy consumiendo drogas, pues yo solo veo personas que están consumiendo drogas, evidentemente. Entonces, cuando tú te recuperes de esto, verás que no todo el mundo lo hace y no todo el mundo bebe. Y luego la última de yo me lo merezco, bueno, esta muy típica, ¿no? He aprobado un examen, me va bien en el trabajo, he tenido un gran día, voy a joderme la vida con el consumo, ¿no? Evidentemente estas son estas creencias, este es el diálogo interno que tiene en esa primera etapa una persona que tiene una adicción y realmente donde realmente fomenta el consumo. ¿Cuál sería la siguiente fase? El silencio clínico. ¿Qué pasa? Que a partir de aquí ya empieza a haber una tolerancia con el consumo, ya empiezas a normalizar el consumo. Como que ya no te da tanto placer, empiezas a tener problemas, pero aquí está la fase donde suele ser larga porque a veces tú lo has integrado, has construido una zona de confort, todo el mundo ve que tienes un problema menos tú, pero tú sigues ahí instaurado que bueno, tampoco pasa nada, estás ahí luchando por querer controlarlo aunque se te va de las manos y esta fase puede ser largo porque ya hay tolerancia, no hay disfrute. ¿Qué es lo que pasa con el consumo? Que una persona adicta al final busca esa sensación inicial de esos primeros consumos, ¿no? Esa fantasía que ya no existe, pero el cerebro, por desgracia, tiene memoria selectiva y tiene tendencia a querer buscar esas primeras sensaciones que ya no van a estar. Entonces cada vez tienen más tolerancia, cada vez necesitan más cantidad de consumo y evidentemente cada vez te destruyen más. Esto si lo seguimos comparando con el maltratador, aquí ya el maltratador te empieza a dar un guantazo, te empieza a empujar, te empieza a hablar mal, te empieza a castigar, pero tú te dices, es que yo no lo quiero dejar porque es buena persona. Y sigues todavía ahí atrapado, ¿no? Y ya la última fase, cuando evidentemente ya tu vida empieza a ser un infierno, un calvario, porque ya has perdido el trabajo,
tu pareja ya no quiere saber nada de ti, tu familia te ha echado a la calle, pasa algo donde realmente te rompe por dentro y ya no te queda más remedio que te dé ese clip y por fin te des cuenta de que tienes un problema, ya bajas los brazos y dices, bueno, va, voy a pedir ayuda, aunque luego hay un proceso que luego explicaré una vez que pides ayuda, qué es lo que pasa, y ya te inicias en recuperación y donde, pues a partir de ahí, pues esas personas llegan aquí, como a esta asociación, piden ayuda y se entregan al proceso. Hay dos tipos de adicciones. Están los adictos funcionales y los disfuncionales. Esto hay que saber entenderlo, porque depende del tipo de adicto que seamos, pues necesitamos un abordaje un poco diferente. Sobre todo los adictos funcionales, ¿qué pasa? Que los adictos funcionales son los que beben todos los días o los que están consumiendo todos los días, pero son capaces, entre comillas, de compatibilizar su consumo pues, con la familia, con el trabajo, con los amigos. La justificación que suelen tener es que yo controlo, porque al final mi vida tampoco se está desmoronando. Al final con el tiempo eso se va a ir, pero durante ese tiempo tienen esa tendencia. Entonces la lucha o la creencia que les sostiene es, como yo controlo, como mi vida no se desmorona, pues les cuesta mucho entrar en recuperación. Y luego están los adictos disfuncionales, que ese por ejemplo era mi caso, ¿no? Son los que tienen consumos en modo atracón. Igual lo hacen cada mes, cada 3 semanas, cada mes y medio, pero ¿qué pasa? Que cuando tú consumes, apagas el teléfono, 2 o 3 días consumiendo, o un día sin parar, se te dispara la compulsividad y ese día ni estás con la familia, ni estás con los trabajos, ni estás con nada, no sirves para nada. Son dos tipos de llevar la adicción. ¿Qué pasa con los adictos disfuncionales? Que como lo hago una vez al mes tampoco pasa nada, no me lo puedo permitir. Y al final, por una o por otra, siempre hay una justificación realmente para no recuperarse, ¿no? Siempre están como en lucha, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cómo llega una persona que tiene una adicción a la recuperación? ¿Qué características suelen traernos, ¿no? Por ejemplo, para mí la más importante es que son egocéntricas. Pobrecito de mí, que siempre me pasa lo mismo. Siempre tiene una justificación real para el consumo. Evidentemente, profesionales de la mentira, profesionales de la manipulación, baja autoestima, pero es una baja autoestima inconsciente, porque evidentemente a medida que van acumulando tanto sentimiento de culpa, pues uno ya empieza a dejar de quererse, también dejas los buenos hábitos, empiezas a juntarte con mala gente. Y hay una frase que me decía mi mentor, dime con quién vas y te diré lo mucho que tú te quieres. Al final empiezas a traer a tu vida gente que te hace daño, gente tóxica, ¿no? Y eso te va a llevar a tener una baja autoestima de no quererte nada. Alexitimia, dificultad para sentir o gestionar las emociones, evidentemente con el consumo las estás tapando. Anedonia, dificultad de sentir placer, ese punto de insatisfacción. Y luego esta que es súper importante, que creas un personaje. Evidentemente, para sostener tu consumo, dejas de ser tú, te creas una máscara, evidentemente, que es lo que te sostiene con todo el mundo. Además, es un personaje que depende con quién tú te muevas, eres una persona u otra, porque luego al final, generalmente los que tenemos una adicción tenemos tendencia a querer agradar a todo el mundo, ¿no? Y perdemos nuestra identidad y nos ausentamos de nosotros mismos, desconectamos de nosotros. Bueno, pues para mí hay 4 palabras más allá de estas que definen muy bien lo que es la adicción. Para mí la primera sería obsesión, es decir, el adicto o la adicta vive constantemente obsesionado por consumir, dónde lo voy a hacer, a quién voy a engañar, cuánto me voy a meter. La segunda sería compulsividad, una vez que empiezas ya no puedes parar. La tercera sería caos o ingobernabilidad, es decir, tu mundo es un mundo caótico donde todo lo que empieza no lo terminas. Si por ejemplo te empiezas a levantar tarde, a llevar mala alimentación, es un mundo totalmente caótico el del adicto. Y la cuarta, y para mí la más importante, es esclavitud. No obstante, adicción viene del latín adictus, que hace referencia a una persona que estaba endeudada con su acreedor y para poder solventar esa deuda se tiene que entregar como esclavo toda la vida. Así que hablar de adicciones es hablar de estar esclavizado a esta enfermedad. Y estas 4 palabras, os las voy a poner en un reloj biológico para que entendáis más o menos cómo vive un adicto en activo en su fase final. Como veis, el consumo está en el centro de su vida, aquí donde concentran toda su energía. Ahí está toda la energía del adicto. Ingobernabilidad. Medio comen, medio viven, medio trabajan, hasta que se despierta la obsesión por consumir. Cuando se despierta esa obsesión, ¿dónde lo voy a hacer? ¿A quién voy a engañar? ¿Cuánto me voy a meter? ¿Cuánto voy a robar? Una vez que se da ese consumo, compulsividad. Ya no puedo parar. Y cuando ya consigues parar, ira, culpa y frustración. Y otra vez vuelvo a medio comer, medio vivir, medio trabajar, no lo voy a hacer más, esta va a ser la última vez, venga, dame una última oportunidad. Y este sería lo biológico de muerte de un adicto o una adicta cuando está en activo en su fase final. Pero espérate, ¿cómo sería el de la familia? Pues igual, lo que pasa que el de la familia, en vez de estar el consumo en el centro de la vida, de su vida, está el adicto o la adicta. Y ahí es donde concentran toda su energía.
porque dejan de vivir su vida para vivir la vida que tiene el adicto o la adicta. Y viven igual, medio comen, medio viven, medio trabajan y medio todo, hasta que se despierta la obsesión, en vez de por el consumo, por el control. Vamos a ver si hablo con el camello y le digo que no le dé más droga a mi hijo, a ver si le quito el móvil, a ver si le quito el dinero, a ver si le voy quitando. Evidentemente hay una persecución porque no consuma, pero ese consumo se da igual, se dispara esa persecución compulsiva para frenar el consumo del adicto. Evidentemente no lo consiguen y sienten lo mismo, ira, culpa y frustración, y otra vuelven a medio comer, medio vivir, medio trabajar y medio todo. Y este se podría decir que es el hilo biológico de muerte de un familiar cuando tiene a una persona querida en la adicción. Por eso es una enfermedad que afecta tanto a las familias como a las personas que tienen la adicción. Y hay una palabra que a mí define lo que es esta enfermedad, que se podría decir que es cárcel. Tanto la familia como la persona que sufre esta enfermedad están encarceladas. Por eso el lema de mi ponencia es objetivo libertad. Libertad que yo también perdí en su día, y bueno, la perdí yo y la perdió mi familia, evidentemente, y todo el mundo que estaba a mi lado y todo el mundo que se encontraba por mi paso. Bueno, yo me llamo Javier Ortiz, como he dicho antes, soy coach, terapeuta, pero antes de todo esto yo viví este calvario de la enfermedad de la adicción y bueno, voy a compartiros un trocito de mi historia rápida. Yo empecé a los 16 años, yo vengo de una buena familia, una familia que me ha querido, que me ha cuidado, que realmente no tiene ningún problema con mi familia, porque en el fondo ellos me han dado todo lo mejor para mí. Lo que pasa es que a los 16 años, 14 años yo conocí a una chica, me enamoré perdidamente, estuve 2 años con ella y me dejó, justo a los 16 años, tal vez una edad difícil para mí, que ahora lo puedo entender. Algo se rompió dentro de mí y ahí, pues en vez de encajar esa relación de pareja, lo que hice fue escapar con el juego. Empecé con las máquinas tragamonedas, al final, pues bueno, lo pude controlar, era joven, lo pude parar y no llegó a más, no tuve que pedir ningún tipo de ayuda. Pero a los 20-21 años ya empecé con otro tipo de consumos. ¿Cómo empiezo yo a consumir? Lo estaba yo pensando antes de empezar la conferencia. Javi, ¿qué fue lo que realmente te llevó a consumir? Pues la búsqueda de aceptación. Todo el mundo lo hacía, con el grupo de personas que yo lo hacía, digo, oye, si ellos lo hacen, yo me voy a sentir rechazado. Todo el mundo lo está haciendo. En mi época no se hablaba mucho de este tema. El que no bebía era un bicho raro, eso sí que verá, yo me acuerdo que me sentía así. Entonces yo me inicié así, evidentemente sin saber los riesgos que podía haber, y yo empiezo a los 20 años consumiendo alcohol, que no me gustaba, pero bebía, fíjate a mí, yo bebía alcohol sin gustarme solo por quedar bien con el contexto de gente, con el entorno que yo iba. Fíjate, solo por eso, es decir, fíjate qué poca personalidad yo podía tener. A partir de ahí también empecé a probar lo que son otro tipo de sustancias, y yo a los 21 o 22 años, yo ya tenía un problema muy grave, y es que yo salía con mis amigos, ellos se iban a casa, pero yo seguía de fiesta por ahí. Ellos iban a las 4 o las 5, y yo seguía hasta las 8, cada vez se estiraba más la hora. Luego eran las 10 de la mañana, luego eran las 12, luego eran las 2. Cada vez que yo tenía un consumo, llegaba más tarde a casa. Hasta que una vez que estuve, pues 2 días prácticamente. A partir de ahí mi padre se asusta, me ve y dijo, hijo mío, ¿qué te está pasando? Que con esto que estás haciendo no lo puedes parar. Entonces, evidentemente, como yo era una persona que era deportista, sana, buen estudiante, yo le pedí ayuda a papá, pues vamos a hacer algo porque yo no sé qué pasa, que cuando salgo y tomo esto, pues no puedo pararlo, ¿no? Pues me llevo a un centro de recuperación y me ingresé. Me ingresó en un centro de Alicante en su día, donde tengo buenos recuerdos, aprendí muchísimas cosas, me enseñaron mucho sobre la recuperación, pero yo no estaba dispuesto a renunciar a todo lo que me pidieron. Yo con 22 años me dije, no, que no puede beber alcohol. ¿Cómo que yo no puedo beber alcohol? Porque a mí, yo no entendía que el alcohol era una droga. Entonces me lo dijeron, pero yo no estaba dispuesto a no tener que ser una persona diferente, ¿no? Entonces, claro, yo quería salir, al principio intenté salir sin beber como hacía todo el mundo, pero evidentemente no lo conseguí. Entonces yo no estaba dispuesto a renunciar. Tuve una recaída a los 6 meses, luego tuve otros 8 meses, y ahí tuve desde los 22 hasta los 28 una etapa donde, bueno, en modo supervivencia, donde estuve alternando consumos, me levantaba, me caía, estuve 3 meses bien, 4 meses mal, o 7 meses bien, y así iba, más o menos. Lo que pasa es que sí que es verdad que cada vez que yo tenía un consumo, cada vez había más locura, más sufrimiento, más desgaste en mi familia. A mí lo que pasaba es que yo ya me acabé resignando, ¿no? Porque claro, yo tenía poca conciencia de enfermedad y yo me resigné a esta enfermedad, a dejarme llevar, ¿no? ¿Qué pasa? A los 28 años, 29, conozco a la que es la madre de mis hijos, aparece en mi vida, y ahí empieza a cambiar algo, ¿no? Porque evidentemente cuando conoces a alguien pues te ilusionas, ¿no? Y se queda embarazada muy deprisa, y eso hizo que a mí diera un clic y dije, bueno, Javi, pues voy a intentar recuperarme, me voy a ingresar, y ahí tuve de los 29 hasta los 32, 33, tuve 4 o 5 años
donde estuve entrando y saliendo de centros, básicamente, entraba, salía. ¿Qué pasaba a mí? ¿Cuáles eran mis errores? Yo llegaba a los sitios, a los centros, hacía buenos procesos, pero luego salía afuera, lo hacía yo solo, no hacía caso, yo iba a poder, no estaba dispuesto todavía a seguir renunciando a ciertas cosas, mi orgullo, mi soberbia, mi prepotencia, todo eso hacía que yo no me recuperara. ¿Qué pasa? El castigo de esta enfermedad, a sufrir. El problema es que cuando tú recaes, y esto lo tenemos que saber los que hemos pasado una edición, no solo recaigo yo, recaía mi pareja, recaía mi madre, recaía mi padre, recaíamos todos. El problema es que yo a lo mejor me podía levantar antes, pero a ellos les costaba mucho levantarse de mis recaídas, porque yo era un arma de destrucción masiva. Yo cuando recaía, ardía por donde yo pasaba. Entonces, yo he hecho mucho sufrimiento producto de esta enfermedad. A partir de los 33, que conozco a la madre de mis hijos, se queda embarazada, perdón, a 31, se queda embarazada de mi hija pequeña, y bueno, ahí empecé, alterné un año y pico de estar bien, luego tuve otra recaída, a los 33 nacieron mis mellizos, y ese fue mi año más difícil, cuando ya tuve 3 hijos y me veía que yo había perdido mi identidad profesional, y todo, como el que dice, yo ya no sabía qué hacer, estaba dando biberones, no tenía nada, y tenía unas recaídas brutales, entonces yo me sentía muy culpable, porque ¿cómo puede ser, Javi, que teniendo hijos hagas esto, ¿no? Yo tengo recuerdos terribles, ¿no?, de mi adicción y de lo que he pasado, ¿no? Yo he estado en antros con gente complicada y tener a mi padre fuera esperándome y entrar dentro, mi padre y mi madre también lo he hecho, entrar dentro de estos sitios, yo atrapado en la máquina, jugando, sin poder parar, llegar mi padre, ponerse delante de mí, hijo mío, ¿por qué no te vienes? Y tener que mirarle a la cara a mi padre y decirle, papá, es que no puedo parar. Tiene que ser desesperante para un familiar, ver cómo su hijo se está destruyendo y ver que no puede hacer nada. Yo ahora lo puedo entender realmente. Y él se iba afuera y me seguía esperando días y días detrás mía, ¿no?, esperándome que yo terminara, ¿no? Una vez me acuerdo que me decía, hijo mío, ¿se puede morir aquí tu madre o tu hija? Y aquí seguirías, ¿no? Esta es la triste realidad de esta enfermedad y hasta donde te puede llevar realmente, ¿no? Estas eran mis recaídas. Cuando yo recaía, dejaba de existir como persona. Había una muerte espiritual, yo no era nadie, me gobernaba la enfermedad, no podía pararlo y solo lo paraba cuando yo ya no podía más. Hasta que ya evidentemente, ya en mi recta final, tuve una etapa de 40 días de consumo, donde bueno, ya acabé en la calle, porque yo mismo, a mí nadie me echó, yo me tuve que echar. Ya no sabía qué hacer, yo mismo me acabé en la calle, 40 días desesperado, 3 días consumiendo, 2 días durmiendo, 4 días consumiendo, 2 días, bueno, como un despojo humano. Acabé fumándome los cigarros del suelo, yo ahí tengo recuerdos porque evidentemente yo ahí ya no estaba con la madre de mis hijos, ahí yo me sentía pues con un desamor muy grande, sin mi familia, sin dinero, sin comida, y lo peor de todo no era eso, lo peor de todo es que encima no podía parar de consumir, eso era lo más triste, ¿no? Fueron los momentos para mí más dramáticos y más duros, y ya después de 40 días, que ya había perdido como 20 kilos, que ya estaba totalmente reventado, estaba tirado en un banco, como siempre mi padre aparece con el coche, apareció por aquí, hijo mío, vamos a hacer algo porque veo que ya no puedes más, que te me vas a morir. Yo me subí al coche con él y ya le dije, bueno, me derroté, dije, papá, haz conmigo lo que quiera, llévame donde sea. Y bueno, me llevó, prácticamente al momento me llevó a un centro otra vez, donde el primero que yo estuve, ahí lo que pasa que era otro método de trabajo, ahí volví a ingresar de nuevas. Y yo cuando llegué al centro, llegué un jueves, pero yo no quería recuperarme. Yo estaba totalmente atrapado en el consumo, entonces ellos llegaron, me intentaron sostener, yo estaba diciendo a los profesionales que tenía muchas ganas de consumir, que no podía pararlo, entonces avisaron a mi padre, dijeron, Ezequiel, que tu hijo se nos quiere ir otra vez. Entonces mi padre, muy hábil, por cierto, voy a poner la foto de cómo llegué, que la tengo aquí, a todo esto, que esta es la foto mía que siempre, por cierto, esta foto me la hicieron cuando tenía una semana, y me dijeron, Javi, te vamos a hacer esta foto, porque esta foto, el día de mañana la mostrarás por ahí a tus amigos, fíjate, y la estoy mostrando aquí con todos vosotros, ¿no? Pero esta es la foto de cuando yo llego, pues fíjate, ahí tenía una semana, de aquí tenía 36 años, y una semana que se me estaba recuperando. Y bueno, como decía, me quería ir del centro, y avisaron a mi padre, Ezequiel, que tu hijo se nos va. Y mi padre hábilmente dijo, no te preocupes, que yo sé lo que tengo que hacer. Entonces cogió a mi hija, y esto siempre lo tengo que contar porque eso fue para mí el gran despertar que me pasó, ¿no? Cogió a mi hija, la llevó al centro, y entonces yo estaba sentado, me acuerdo, en un asiento pequeñito, y llegó mi hija de lejos, que yo la veía de lejos a mi hija, vino corriendo, se me sentó aquí, y lo primero que me dijo, papá, yo no quiero que te mueras. Y eso fue lo que me marcó, que por cierto voy a poner aquí, que es el tema de mis hijos, porque bueno, mi hija fue la que vino, pero mis hijos tenían un añito, que me trajo una foto, me dijo eso enseñándome una foto de Javi y de Samuel. Y tengo que reconocer que cuando mi hija me dijo eso, algo cambió en mí.
un clic de conciencia, algo se transformó, y después de estar media tarde con ella, paseando con ella, esa noche casi no pude ni dormir. Por la mañana, sábado por la mañana, me planto donde estaban los enfermeros, bueno, todo lo que es todo el equipo multidisciplinar que había por lo menos 6 o 7, me planto allí, bajo los brazos y decirme, oye, que ya no puedo más, de lo que tengo que hacer, que lo voy a hacer. Me rendí, dejé de luchar, acepté la derrota total, y decidme lo que sea que yo lo voy a hacer. Entonces ahí, a partir de ahí, me entregué al proceso de recuperación, hice todo lo que me dijeron, estuve 2 años completos, estuve un mes de centro, luego me fui a una asociación como la que tenéis aquí, diferente, y hacer caso. Yo me acuerdo que llegaba a los grupos y decía, oye, ¿qué estará pasando aquí, no? Todo el mundo se recuperaba, había gente con 20 años, con 15 años, yo siempre sufriendo, y yo me di cuenta que la recuperación funciona por atracción, porque cuando yo veo que hay compañeros que se están recuperando y yo siempre sufriendo, oye, decidme lo que tengo que hacer, Javi, esto va de ser buena persona. Digo, sí, pues yo voy a ser la mejor persona posible. Voy a hacer todo lo que me digan, voy a transformarme todo lo que sea necesario, ¿no? Me entregué al proceso, escritura, lectura, meditación, una buena disciplina, una buena rutina, bueno, 1000 cosas, conociéndome. Aparte, una cosa que yo hice bastante bien, yo justamente empiezo mi recuperación separándome de la madre de mis hijos y rompí también con la dependencia emocional, porque también era dependiente, necesitaba siempre tener que estar con alguien, porque si no tenía ese vacío. Y estuve 2 años totalmente soltero. Me decía mi padrino, Javi, las manos al bolsillo, 2 años solo tenía que estar. Y así estuve, 2 años solo, sin conocer a nadie para poder hacer un trabajo, ¿no? Entonces yo tengo que reconocer que yo soy lo que soy gracias a esos 2 años, porque eso pudo aflorar en mí una persona totalmente diferente, pude descubrirme, pude quererme, pude hacer miles de cosas que me han traído hasta aquí. A partir de ahí, pues bueno, empiezo a formarme porque ya me di cuenta que ¿por qué no dedicarme a esto? ¿Por qué no llevar este mensaje de luz y esperanza a otras personas, ¿no? Y bueno, es decir, empecé a formarme, empecé a estudiar y luego seguidamente, pues ya me dijeron, Javi, comunicas bien, podrías subir contenido a las redes sociales, puedes hacer cosas para que la gente te vea, te escuche, que tú tienes una buena oratoria, y ahí empecé, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que unos meses antes de que llegue la pandemia pasó un evento muy importante para mí que me marcó muchísimo, que bueno, que fue el tema de mi madre, que yo sé que muchos conocéis, ¿no? Para mí fue, junto con el momento de mi hija, lo de mi madre fue importante porque mi madre fallece unos 2 o 3 meses antes de la pandemia por una neumonía y fue traumático para mí porque fue una persona, pues bueno, que siempre estuvo a mi lado, que siempre estuvo, bueno, lo voy a poner aquí porque este es mi padre, que fue el amor incondicional, que siempre estuvo con mi madre, ella siempre ha luchado por mí y ella fue la que realmente me empujó a que yo estuviera aquí. Lo que pasa que hasta que mi madre no se fue no pude dar ese salto, ¿no? Yo tengo siempre ese momento que siempre lo tengo que compartir, que es cuando yo voy porque mi madre fallece en Baza, era de allí, y yo voy a ver a mi madre que estaba fallecida y bueno, viene mi padre por detrás y dice, hijo mío, no te preocupes, que tu madre se va en paz de verte bien y recuperado. Yo por eso quiero que le deis un aplauso muy fuerte a todas esas madres y padres que luchan por vuestros hijos y que de verdad se entregan. ¿Qué lo iba a decir? No, yo hace 9 años que llevo en recuperación, ¿no? Es decir, tirado fumándome los cigarros del suelo y hoy poder estar aquí, ¿no? Compartiendo un mensaje de recuperación. Ella fue la que de verdad me empujó. Y a partir de ahí, cuando fallece mi madre, yo tenía dudas si dedicarme a esto, porque la incertidumbre, si yo valgo, si no valgo, qué voy a hacer, cómo va a pasar, y me lancé, y bueno, luego lo que pasa es que llegó la pandemia, me tuve que reinventar, y bueno, pude sacarlo adelante y estuve pues hasta ahora pues haciendo conferencias y haciendo este mensaje, mandando este mensaje de esperanza a todas las familias. Lo que pasa es que yo hoy quiero aprovechar este momento, porque ha venido una persona para mí muy especial, y me gustaría que subiera, Rodrigo, porfa, que me gustaría que subieras por aquí, porque justamente esta persona ha venido expresamente a verme. Y yo, Rodrigo, que yo sé que esto no te lo esperas, no te lo esperas, este chico que hay aquí, una gran persona, justamente el otro día que estábamos en terapia, el viernes creo que fue, compartió su historia de vida y me emocionó muchísimo, ¿no? Este sí que es un ejemplo de recuperación porque lo ha tenido difícil y está aquí recuperándose con 7 meses y pico de limpios que lleva, y yo quería que le dierais un fuerte aplauso por la labor y el trabajo que está haciendo de recuperación, que no lo ha tenido fácil, Rodrigo. Gracias, tío. Me has quitado días de recuperación. 8. 9 meses voy a 9, hacer, pero 9 meses limpio, perdona, 9 meses. Un grande. Y quiero decir que, ya que estoy aquí, me has dado la oportunidad de subir, que
ha sido una persona que yo en esto no creía, nada en absoluto, y gracias a mi pareja Erika, que yo estaba en un momento totalmente de desesperación, de locura, de prácticamente, os voy a decir que si no salía de esta, yo hoy no estaba aquí, estaba muerto ya. Y el hecho de estar con mi pareja, que yo ya me daba por perdido, no, lo siguiente, si no me recuperaba, al final acabé, bueno, hubiese acabado en el suicidio, lo digo así de claro. Y el hecho de que ella lo conociese a través de las redes sociales, yo me di la oportunidad de poder conocerlo. Él me dijo de ingresar, yo tengo mi negocio y no quería, pero al final ese clic que dice Javi, que te hace la cabeza en ese momento, a mí me lo hizo él, porque yo en el sofá de mi casa una tarde hablando con él, me digo, vale Javi, ingreso. Y me dice, vale, pues ingresa. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, limpio, nadie daba un duro por mí, lo he dicho en muchos compartides, y a partir de ahí, limpio y con muchas ganas de seguir limpio hasta el resto de la vida. Muy bien, tío. Muchas gracias. Bueno, gracias Rodrigo. Bueno, pues vamos a seguir. Venga, ahora vamos a hablar de recuperación y, como no, yo quiero compartiros 5 enseñanzas súper importantes para mí, que siempre las comparto porque son son decisivas para la recuperación. Primer concepto, la rendición. Dicen que a lo que te resistes persiste y a lo que aceptas transforma. La rendición es la máxima expresión de la aceptación. ¿Y cómo poder entender este concepto? ¿No? Porque, claro, yo, por ejemplo, yo a los 21 años ya reconocía el problema, pero hasta los 36 no me rendí. ¿Cómo es el proceso de una persona desde que reconoces el problema hasta que realmente te derrotas y te rindes, ¿no? Generalmente hay una primera etapa donde cuando tú reconoces el problema ya rompes con la negación, porque ya no puedes más, o porque te influye mucho tu pareja o tu familia, y yo me voy a recuperar, pero solo y a mi manera. Y evidentemente, pues claro, en esa primera etapa tú intentas hacerlo por tu manera con fuerza de voluntad, con mucha fuerza de voluntad, y evidentemente no te sirve. Segundo paso, cuando ya ves que con la fuerza de voluntad y tú solo no puedes, lo siguiente que sueles hacer es, entonces voy a pedirle ayuda o a mi pareja, o a mi madre, o a mi padre, o a mi familia, ¿no? Y este es el típico caso, donde llegas a tu pareja, cariño, oye, que yo que no puedo solo, yo necesito que me ayudes. Es decir, entonces claro, la persona, en el nombre del amor, por lo mucho que nos queremos, no te preocupes que yo te voy a salvar. Y la pareja se embarca inconscientemente en la locura que tiene la persona que tiene la adicción, ¿no? Evidentemente eso no funciona. Con los padres pasa un poco lo mismo. Las madres, generalmente, digo las madres porque son esas las que más les suele costar asumir que su hijo está enfermo. Entonces tienden, debido al estigma que hay con esto las adicciones, a alargarlo más en el tiempo, que no se enteren en el pueblo, cómo lo voy a decir. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen todo lo contrario. Lo tienden a recoger, que no salga de casa, y evidentemente eso tampoco funciona. Hay una frase que decía mi mentor: a mayor secreto, mayor enfermedad. ¿Qué pasa? Que cuando ya nos damos cuenta que ni con el apoyo de la familia, ni con el apoyo de la pareja funciona, siguiente paso, vamos a pedir ayuda profesional o una asociación o alguien que realmente me pueda indicar cómo puedo recuperarme. Pues llegas, sí, pero aquí hay que hacer muchas renuncias y muchas cosas, yo voy a hacerlo a mi manera. Entonces pides ayuda, pero no haces todo lo que te proponen, haces algo de lo que te proponen. Y cuando ya por fin, seguramente después de muchos intentos, después de muchos sufrimientos, después de mucho dolor, cuando ya estás cansado de estar cansado, harto de estar harto, por fin ya bajas los brazos y dices, dime lo que tengo que hacer, y hacerlo, porque por cierto la rendición tiene que ser constante. En las adicciones el querer no es poder, el querer sí, pero se necesitan herramientas, y esas herramientas hay que trabajarlas y hay que interiorizarlas. Esto no va de fuerza de voluntad, porque la fuerza sin dirección correcta no funciona. Esto va más bien de buena voluntad, que es hacer lo que necesito y no lo que yo quiero. Y esto es lo que más nos cuesta a los adictos, porque somos rebeldes y orgullosos. ¿Por qué me tiene que decir a mí esta persona lo que yo tengo que hacer? No le he hecho caso a mi madre, no le he hecho caso a mi padre, no le he hecho caso a nadie. Y ahora llega a mí a decirme yo lo que tengo que hacer. Pues tienes que hacer caso, y es lo que más cuesta la recuperación. Siguiente paso, renuncias. Claro, cuando ya me he rendido, lo primero uno que tiene que hacer es cambiar tu entorno. Si vas con 5 patos, tú serás un 6º pato. Si vas con 5 infieles, tú serás un 6º infiel. Si vas con 5 mediocres, acabarás siendo un 6º mediocre. ¿Qué pasa si vas con personas que todavía tienen consumos, aunque sean sociales?
Pues que ellos se acabarán yendo a casa y tú te acabarás destrozando la vida. Y me dicen, Javi, entonces yo tengo que cambiar todo mi entorno. Sí, cambia tu entorno, ves con personas que están donde tú quieres estar, aprende todo de ellos, conviértete en una persona brillante. Y cuando ya estés transformado, vas a los amigos de toda tu vida y les enseñas y les explicas dónde está el camino de la recuperación y de la transformación personal. Luego, cambiar los lugares. Uno no puede dejar de fumar e irse de fiesta al estanco, evidentemente. ¿Qué hace un alcohólico en un bar? ¿Qué hace una persona que tiene una adicción al juego en un local de apuestas deportivas? Uno no puede seguir yendo a los mismos sitios ni frecuentar los mismos lugares. Y tampoco puedes ir con personas consumidoras a diario, evidentemente. Y esta renuncia parece fácil, pero no es tan fácil, evidentemente. Y luego también los horarios, también uno tiene que acortar los horarios y una serie de renuncias que no son tan fáciles de hacer inicialmente. Pero hay otra renuncia que hay que hacer cuando ya has renunciado a todo eso, que es renunciar a tu personaje, ese personaje que construyes en base a la adicción. Y para eso te tienes que iniciar en un proceso de autoconocimiento. El foco en la recuperación tienes que pasarlo de tenerlo fuera hacia adentro y mirarte a ti mismo, importantísimo. Einstein dice que locura es hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes. En las adicciones se repite la historia una y otra vez, una y otra vez. Lo que no aprendes de una manera consciente te lo va a enseñar la enfermedad a través del sufrimiento. Por eso necesitas adquirir conciencia de enfermedad. Importante esto. Y esa conciencia se requiere con mucho trabajo y con muchos grupos. La diferencia entre vivir días y consumir días está en el nivel de conciencia en el que te encuentras. No obstante, el grado de crecimiento personal que puede tener una persona es directamente proporcional a la cantidad de verdad que estás dispuesto a asumir sin escapar. Por eso es tan difícil recuperarse, porque tú tienes que asumir que a lo mejor soy un orgulloso, soy un soberbio, y claro, no te puedes quedar en la superficie, tienes que tirarte al barro y ensuciarte. Por eso la recuperación, los que hemos pasado por una adicción, no podemos pasar de puntillas. Tenemos que entregarnos a ese proceso, igual que tenemos que poner nuevos valores en nuestra vida. Yo no puedo recuperarme y seguir engañando a mi pareja, evidentemente. Hay una serie de cosas que no se pueden hacer. Siguiente aprendizaje, el perdón. Una vez que te has rendido, has renunciado y te estás empezando a conocer, ¿qué pasa? Dice, Javi, es que siento mucha culpa de todo el daño que yo he hecho, ¿no? Y este paso es importante, ¿no? Es decir, no eres culpable de lo que te pasó, pero sí responsable, a partir de ahora que eres consciente de lo que te pasa, de hacerte cargo de tu vida. Y eso implica que a partir de ahora tú tienes que hacer lo que te digan. Ese perdón llegará con el tiempo, pero es importante que puedas perdonarte. ¿Cómo? Si tienes que hacer enmiendas, pues haz las enmiendas que sean necesarias. Eso es importante. ¿Qué pasa? Que cuando tú ya te has rendido, te has renunciado, has conocido tu oscuridad, la has iluminado, la has abrazado y te has perdonado, pues lo bueno que tiene esto, que puedes entender y perdonar la oscuridad del otro, porque entiendes que el otro hace lo que puede en función del nivel de conciencia donde se encuentre. Y esto hace referencia sobre todo un poco más a las familias, porque las familias no están en el mismo nivel de terapias que hacemos nosotros. Las familias, los pobres, bastante tienen con soportarnos y aguantarnos. Entonces nosotros que ya estamos en recuperación y tenemos conciencia, tenemos que también aceptar que ellos también tienen sus dificultades. Importante esto. Perdonar al final es, de alguna manera, liberar a esa persona que nos hizo daño la obligación moral de tener que enmendar el daño que nos hizo. Dice, Javi, entonces al final tengo que trabajármelo yo. Pues sí, te lo tienes que trabajar tú. Porque ¿qué pasa si tú no perdonas? Que se te va a despertar lo que es el resentimiento. Y el resentimiento es como estar tomando chupito de cianuro yo esperando que se muera el otro. Y evidentemente eso no funciona, así yo no puedo vivir. Siguiente paso sería, quinta enseñanza, propósito de vida. Claro, ya una vez que me he perdonado, ya lo voy yo con mi vida, ¿no? Hay 3 momentos para mí súper importantes en la recuperación de las adicciones. El primer momento es cuando te rindes, pero el primer momento es cuando reconoces el problema, porque cuando tú reconoces el problema ya se te va a acabar el consumo bonito, ya no va a haber disfrute de ese consumo. Segundo es cuando te rindes, bajas los brazos, te entregas al proceso y dices ya no puedo más y por fin ya te subes al vagón de la recuperación, pero cuando ya llevas cierto tiempo en recuperación dices ¿y ahora dónde voy con mi vida? Y es cuando ya desarrollas ese propósito de vida. Viktor Frankl decía en El hombre en busca de sentido que las personas que se encontraban en el campo de concentración nazi y tenían familiares fuera o personas por que luchar fuera, sobrevivían, y los que no, morían. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando tienes un porqué y un para qué encontrarás el cómo. En las adicciones, cuando ya llevas cierto tiempo en recuperación, sientes que una parte de ti se muere, y la mejor manera de transitar por ese vacío por el que todos pasamos, ese desierto, es encontrar ese propósito de vida. Súper importante, porque ¿sabes lo que pasa cuando tú persigues tus sueños y vives en propósito? Que ya no hay tiempo y hay lugar para la envidia.
Ya no hay tiempo y hay lugar para el rencor. Ya no hay tiempo y hay lugar para los juicios. No hay peor enfermedad que vivir una vida que no quieras vivir. Para mí el éxito en la vida es vivir enamorado de la vida que tienes. Y la mejor manera de eso es encontrar ese propósito de vida. Importantísimo esto que estoy diciendo. Seguimos. Fase de recuperación, un poquito más genérico. La primera sería la desintoxicación. Cuando una persona está rendida, generalmente, pues bueno, se tiene que iniciar en la recuperación. Si viene con muchísimo abuso de consumo, pues hay una primera etapa que igual necesitas un ingreso hospitalario, alguna ayuda psicofarmacológica. Esta etapa es cortita y empiezan, pues bueno, con lo que es la desintoxicación para poder superar lo que es el síndrome de abstinencia y estabilizarse. Esta etapa es cortita. La siguiente sería la deshabituación. Como llegas con mucha ingobernabilidad, pues tienes que recuperar esos hábitos que se pierden cuando estás enganchado en la enfermedad. Y sobre todo aquí es cuando ya te inicias en la terapia, tanto individual como grupal. Ahí empiezas a decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Empiezas a habituarte a hacer terapias. Y luego la tercera sería la rehabilitación, que a mí me gusta más llamarle la transformación. Y aquí he traído un iceberg. Hoy decía la conferencia que ¿por qué yo soy adicto? Pues una vez que yo he desarrollado lo que es la enfermedad de la adicción, como podéis ver, el consumo estaría a la punta del iceberg. ¿Qué es lo que nos empuja a consumir? La obsesión y la compulsión. Ese sería el motor realmente que nos hace que no paramos de consumir. Pero ¿qué es lo que hay realmente debajo de la adicción? Pues todo esto. Gestión emocional. Emociones como el miedo, la culpa, la ira, uno tiene que saber identificarlas y gestionarlas. Por eso en recuperación yo no te puedo preguntar, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Mal? Pues no, ya tienes que identificar cómo son tus emociones. Baja tolerancia a la frustración, no sabemos sufrir, por eso tenemos que practicar la aceptación. Gestión del estrés. Esta es importante porque yo muchas veces recomiendo que en una primera etapa de recuperación, pues evitar sobre todo trabajos de riesgo que puedan dar un estresor muy potente y me pueda condicionar mi recuperación. Bajamos más para abajo, baja autoestima, evidentemente, como he comentado antes, todas las personas que hemos pasado por la adicción llegamos reventados, destrozados, no nos queremos nada. Entonces, uno de los primeros trabajos que tenemos que hacer es cultivar nuestro amor propio, pero a lo mejor igual eso nos va a costar. Por eso la importancia de acudir a un grupo, porque a mí lo primero que me dijeron cuando yo llegué a un grupo, dice, Javi, te vamos a querer hasta que te quieras tú, y a mí eso me salvó. Porque yo no me quería nada, ¿no? Entonces el hecho de que a mí me quisieran, dice, oye, me están queriendo a pesar de lo que yo he hecho, ¿no? Entonces a mí eso me ayudó muchísimo a empezar a quererme a mí mismo. Creencias y pensamientos limitantes, está súper importante. Con la misma manera de pensar con la que yo me he destrozado la vida, con esa misma manera de pensar no me voy a poder recuperar. Entonces tendré que transformar esas creencias limitantes en creencias que realmente me potencien. Pérdida de valores e identidad, esta hace referencia sobre todo a ese personaje que construyes en base a la enfermedad. Traumas y defectos, los traumas sobre todo hay que sanarlos, es un trabajo más profundo que hay que hacer, y luego los defectos de carácter, lo que he dicho antes. Bueno, hay 3 defectos que son súper importantes, que tenemos que identificar y que son banderas rojas. La mentira, la soberbia y la terquedad, esas nos destruyen. Medicación de estas 3, honestidad, receptividad y buena voluntad, claves para la recuperación. Y luego al final, pues ese vacío e insatisfacción. Muchas veces dice, Javi, todo esto me lo he trabajado, todo esto estuvo muy bien, pero conecto con ese vacío, con ese punto de insatisfacción. Por eso lo importante de tener un sentido de vida que me ayude a transitar y, cómo no, desarrollar también esa dimensión espiritual que es clave en la recuperación. Seguimos. Una vez que me he transformado, con la nueva persona que yo soy, reinserción. Y a mí me gusta más llamar misión. ¿Cuál va a ser ahora mi misión de vida? Con esa persona nueva que yo me he convertido, ¿dónde voy ahora con mi vida? Por eso es importante que muchos estudian o empiezan a servir o empiezan a ayudar en asociaciones o esa semillita del servicio se les integra y empiezan a ayudar a muchísima gente, porque al final, cuando no das lo que tienes, corres el riesgo de perderlo. Eso es muy importante. Por eso es importante, cuando ya uno se recupera, convertirse en un instrumento al servicio sobre todo de los demás y sobre todo los que acaban de llegar, porque es muy importante que vean personas que se están recuperando. Seguimos. Síndrome de abstinencia, bueno, esto lo he puesto porque lo tenía de la charla que hice la semana pasada, y evidentemente síndrome de abstinencia es cuando tú retiras el consumo, qué síntomas tienes, ¿no? ¿Qué es lo que vive el mono, ¿no? Cómo uno lo vive. Y luego está el mono físico, temblores, taquicardia, sobre todo. El más complicado es el del alcohol, que es el único síndrome de abstinencia que te puede matar. Si tú retiras a una persona alcohólica
de beber, ese síndrome de abstinencia le puede matar, por eso necesitas esa ayuda farmacológica. Y luego está el síndrome de abstinencia psicológico, desidia, dejadez, malestar, bueno, todo lo que puede generar a nivel emocional, la depresión, la ansiedad. Y luego está el punto importante que es el craving. El craving es el punto máximo de ganas de consumir. Las personas que vivimos con una adicción, como si tuviéramos un francotirador que te está apuntando, para que en el mínimo momento que tú des un paso en falso, te estén ahí apuntando y te disparen, ¿no? Por eso es importante identificar cuando yo tengo las ganas de tomar, sobre todo directas son muy claras, tengo ganas de consumir la sustancia o la conducta, pero cuando son indirectas, porque claro, si yo no me anticipo a la enfermedad y yo no lo puedo ver, pues directamente puedo tener un problema. ¿Qué hacer cuando tienes un deseo de consumo muy fuerte? Pues sobre todo primero es aceptarlo, que lo tengo. Oye, lo acepto, es verdad, soy adicto, y lo normalizas. Y lo más importante es pedir ayuda, ¿vale? Sobre todo llamadas de teléfono, tener fotos negras, luego compartir una serie de herramientas, y una vez que lo he superado es importante revisar lo que me está pasando, porque si tú estás haciendo muchas ganas de tomar constantes es porque algo lo estoy haciendo bien. Seguimos. Como he dicho antes, el grupo como herramienta de recuperación, clave, fundamental. Es importante utilizar el grupo como herramienta por muchísimas cosas. En una primera etapa, el amor que te da, el sentimiento de pertenencia, ya no estás solo. Empieza la recuperación. ¿De dónde venimos las personas que tenemos una adicción? ¿Cómo acabamos las personas que somos adictas solos, en aislamiento? El hecho de que estar en un grupo con personas que han estado donde yo, deja de sentirte como un bicho raro y desarrolla lo que se llama ese sentimiento de pertenencia. Luego, la identificación. Yo puedo conocer mi historia a través de los compañeros, una historia que a lo mejor yo no sabría de mí si no la escuchara realmente. Luego te vale también como termómetro porque puede medir la temperatura que te encuentras en cada momento. Y para mí te sirve como brújula, el hecho de tener referentes, personas que ya llevan años, a mí eso me salvó, ver personas que llevan 10 años, 8 años, dice, oye, tengo una dirección, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has ido haciendo? ¿No? Tienes una brújula, personas que te van a dirigir ese camino, ¿no? En una segunda etapa ya tienes mayor autoestima, empiezas a tomar mejores decisiones, frenas esa impulsividad, adquieres mayor sabiduría, y ya luego cuando ya llevas cierto recorrido, segundo o tercer año, ¿qué pasa? Que ya desarrollas ese propósito, ese sentido de vida, donde muchos se entregan al servicio, ayudando a las asociaciones, como muchos de los que hay aquí. Por eso quiero que deis otro fuerte aplauso a la asociación por toda la labor que están haciendo y todo el trabajo que hacen diario, de verdad, Lorenzo, grande. Luego, por otro lado, importante, el hecho de ver recién llegados, los que llevamos más tiempo, nos ayuda porque nos recuerdan de dónde venimos. Porque el adicto que se olvida de su pasado está condenado a repetirlo. No lo olvidemos esto. Por eso hay que seguir viniendo a las terapias. Eso de pensar de que como ya llevo 3 años, como llevo 5 años, como llevo 7 años, no, hay que seguir viniendo. Porque yo he visto muchos compañeros recaer con 15, con 20, con 30 años. ¿Por qué? Porque dejé de venir al grupo. Porque pensaba que ya me lo sabía, como compartiré ahora. Seguimos. Caja de herramientas, esta la voy a decir rápido, solo por hoy, importante, solo por hoy pase lo que pase no voy a consumir, herramienta sobre todo muy buena para renovar el compromiso todos los días, donde bueno, te ayuda, sobre todo cuando empieza la recuperación. Gratitud, adicto, agradecido, nunca recaído, importantísimo. Gracias por un día más, gracias por estar limpio. Hay que transformar la gratitud en un sentimiento y una actitud de vida, que por cierto, cuando la gratitud entra por la puerta, la queja se va por la ventana, por eso tenemos que vivir agradecidos. La llamada de teléfono hay que practicarla porque si no llamas cuando estás mal, si no llamas cuando estás bien no vas a llamar cuando estás mal. La foto negativa, que es escribir esos ejemplos, consecuencias que hemos tenido de consumo. Yo sé que esto cuesta, evidentemente, pero hay que hacerlo. Escribir esas situaciones difíciles, tengo que registrar, tengo que anclar en mi cerebro el daño real que yo he hecho con esta enfermedad. Porque si yo no hago eso, esto es la enfermedad del olvido. Por eso tengo que ver realmente el daño que yo he hecho y escribirlo e integrarlo en mí. Y la última, para los que ya tengan más recorrido, la oración y la meditación, los que llevan más tiempo también va muy bien. Venga, pues seguimos. Reservas. He traído esto, porque me lo han pedido, que explique rápidamente lo que son las reservas. Las reservas son esas partes inconscientes que son como puertas abiertas al consumo, pero yo no soy consciente de ellas, ¿no? ¿Qué pasa con estas reservas? Que si yo no le pongo conciencia, pues evidentemente me pueden llevar a consumir. Por ejemplo, cuando lleve cierto tiempo, pues podré beber alcohol. Típica. Si yo soy adicto a la cocaína o soy adicto al juego, ¿por qué yo dentro de cierto tiempo no voy a poder alcohol? ¿Por qué no? Porque el alcohol es el gran disparador de todas las adicciones que hay. Y porque yo soy adicto a todo lo que me da placer inmediato. Y si el alcohol no me engancho, me engancharé a otra cosa. Y como voy a explicar después, esto es romper la regla de la recuperación. Igual que la 0-0. La
cerveza cero, ¿por qué no pasa nada si me tomo una cerveza 0,0? Y yo digo, esto es como a una persona que consume cocaína que le digas, no, que consume rayas de paracetamol, a ver qué pasa. Tampoco funciona, evidentemente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esas reservas, o querer ir el día de mañana con esa pareja que me hizo daño, o con esos amiguetes que dejé, pues el día de mañana pues irá con ellos. O si muere un familiar, o si muere una persona. Entonces uno tiene que identificar qué reservas tienes de consumir, porque si eso no lo haces consciente, cuando llegue ese momento nos pueden destruir la recuperación. ¿Qué pasa? Que cuando no haces consciente esto, puede ser que llegue la recaída. Y cuando llega la recaída, las manos a la cabeza. Y yo puedo deciros que ya he visto muchísimas personas que han pasado por la adicción, que pueden pasar 3 cosas cuando se recae. La primera, que no vuelvas. Y muchos no vuelven. La segunda, que vuelves, y Rodrigo lo sabe, van, vienen, se quitan, se van, aparecen, se van, no terminan de encajar y se pegan años dando tumbos. Y sí que es verdad que hay otros casos donde sí son recaídas que son necesarias y pueden trascenderla y haber un aprendizaje. ¿Cuáles son los factores que puede hacer que una persona recaiga en una adicción? Las 3 P's. La pereza. Empiezo a dejarme los hábitos, no me lavo los dientes, no me hago la cama, me levanto tarde, ya empiezo a tener hábitos tóxicos para mí. Luego la P de la prepotencia de pensar de que ya me lo sé. Pero ¿qué me va a contar este que no sepa ya? Ya he hecho 1000 grupos, yo no sé ya esto ya me lo sé, ¿para qué tengo que seguir viniendo? Luego cuando ya lleva cierto recorrido y a lo mejor ya lleva 7 o 8 meses en recuperación, las prisas. Ya tengo prisa por llevar el dinero, ya tengo prisa por ir con gente que igual me hace daño, o prisas con volver con una relación tóxica. ¿Y qué pasa? Que empiezas a llevar tiempo en recuperación, a aislarte, a no conectar con tu sufrimiento, empiezas a tener secretos, empiezas a no compartir lo que te pasa, empiezas a mentir, empiezas a robar, empiezas a manipular. Poquito a poco, hasta que una mañana te levantas, vas a ir al trabajo, te subes al coche, vas en el coche, y se te gira la volante a la puerta del camello, te pones a consumir y dices, ostras, ¿y por qué estoy yo aquí? Porque han pasado una serie de cosas que tú no has sido consciente, te has ido dejando llevar y has acabado consumiendo. Y claro, como ya he empezado a consumir, puede pasar que lo frene, o como ya estoy aquí, pues ya meto la pata y al final meto el cuerpo entero. Por eso hay que tener muchísimo cuidado, no se puede perder la conciencia a la enfermedad. ¿Qué hacer cuando hay una recaída? Primer paso, parar de consumir. Evidentemente parece que es tan fácil, pero no lo es. Hay que hacer todo lo posible por parar de consumir y perdonarse. Porque ¿qué significa para nosotros perdonarse? Liberarme de la culpa de lo que he hecho y rápidamente asumir mi responsabilidad. Y eso implica pedir ayuda profesional o ir al grupo, plantarme en el grupo, que yo sé que esto cuesta, cuando has recaído, plantarte en el grupo y decir, oye, ¿qué me ha pasado esto? Y vencer el miedo y la vergüenza a poder pedir ayuda. Y a partir de ahí pues tendrás que renovar tu compromiso otra vez con la recuperación. Si estaba haciendo 3, pues tendré que hacer 4. Si estaba haciendo 4, tendré que hacer 5. Tengo que hacer mucho más de lo que venía haciendo hasta ahora. Y cuando ya trascendido esa recaída, tendré que estudiar y ver lo que me ha pasado, porque si no, se volverá a repetir. Importante esto, ¿vale? Bueno, ahora yo también rápidamente voy a hablar de lo que son las fases de la intervención familiar, porque si hay familias aquí que a lo mejor están peleando con sus seres queridos porque se recuperen. ¿Qué es una intervención familiar en adicciones? Consiste en una reunión muy planificada, muy estructurada, para trabajar con todas las personas, con todo el entorno de la persona que tiene la adicción, amigos, parejas, compañeros de trabajo, con el objetivo de que éste acceda a recuperarse. Se trabaja desde el amor, donde no se culpa, no se juzga y no se avergüenza a la persona que tiene la adicción. Funciona bastante bien, es una reunión que ahora explicaré cómo funciona. Entonces, estas son las fases de la intervención familiar, que consiste en pedir ayuda, que parece fácil, pero como he bien explicado antes, tanto la pareja como la familia también tiene que tener su proceso para entender que ellos no van a salvar a su ser querido. Entonces, hasta que no rompen y dicen, oye, hay que pedir ayuda profesional, ese es el primer paso que cuesta tanto. Una vez que pides ayuda, recogida de datos, tipo de adicción, roles de la familia, cómo consume, la frecuencia, planificación familiar, aquí sobre todo el recurso donde vamos a llevar a la persona que tiene la adicción. Es importante que esto lo tengamos mirado, porque muchas veces una persona que pide ayuda media hora. Entonces, si no tenemos claro dónde vamos, pues podemos perder esa oportunidad. Y luego también aquí vamos a estudiar los límites que vamos a poner en el caso de que nos diga que no, porque evidentemente si alguien se niega a la recuperación hay que poner una serie de normas y límites. Luego sería desarrollar una estrategia de intervención, que aquí a cada persona que acude a la intervención, y esto es muy importante, hay que darle 3 preguntas para que cuando llegue el día de la reunión las tengan muy interiorizadas. La primera pregunta es ¿qué evidencias tienes del consumo? La segunda es ¿cómo te sientes tú de ver a tu hijo consumir?
Es importante esta. Y luego, ¿qué esperanza tienes a día de hoy a través de esta reunión? Esas 3 preguntas tienen que estar muy trabajadas para luego el de la reunión que salgan. Seguimos una reunión previa para trabajar y luego la ejecución de la reunión, que puede durar unas 3, 4, 5 horas trabajando, porque tenemos que decastar a la persona que tiene la enfermedad a base de hablar con él, de querer convencerle. Y una vez que ya la persona se derrota y dice, venga, va, me recupero, se le acompaña al centro al recurso designado. Y luego ya pues hace un seguimiento y bueno, manteniendo lo que son las constantes vitales. Y me dicen, Javi, ¿y qué pasa si la persona que tiene la adicción dice que yo no me quiero recuperar? El mayor acto de amor que puede hacer una persona por su ser querido es permitirlo, dejarle caer. Porque ¿qué pasa si no le dejamos caer? Que se acomodará el adicto, se acomodará la familia. Y es que la mejor terapia que puede tener una persona que tiene la adicción es que asuma las consecuencias naturales de esta enfermedad. Y yo puedo aseguraros que cuando la familia se une, van todos en la misma dirección, acatan las normas, los límites, esto funciona. La persona se acaba rindiendo, pero ¿qué es lo que pasa? Que lo echamos a la calle por lo que sea y está la madre, cariño, ¿quieres un bocadillo? No te preocupes, yo te lo llevo. Eso no funciona. O a lo mejor la persona que lleva una adicción lleva 3 o 4 días y dices, oye, sí que me voy a recuperar, pero porfa, dejarme pasar a casa 2, 3, 4 días, que me duche, que coma un poquito, que arregle 3 o 4 cositas y yo me ingreso. Tampoco funciona. Los límites tienen que ser firmes hasta que la persona empiece la recuperación. Y esto es muy importante. Para llevar esto a cabo, que es el amor duro, se necesita pedir una ayuda profesional, porque esto no es nada fácil, porque hay que trabajar con los padres, es difícil de gestionar, y como va en contra natura, pues es la herramienta más difícil de trabajar, pero también es la más importante, porque yo puedo decir que el familiar tiene un papel muy importante en la recuperación de las adicciones, porque a un adicto o una adicta le puedes quitar lo material, lo puedes echar a la calle, le puedes quitar el dinero, pero que no le quiten el amor de su familia. Y a veces, como estrategia, tenemos que llevarlo a ese nivel para que se pueda rendir. Y esto yo sé que es muy difícil, pero yo puedo asegurar que funciona en recuperación. Porque al final el objetivo es que entre en ese punto de recuperación. Y yo quiero terminar con 2 mensajes rápidos. En primer lugar, es que me siento súper agradecido. Y es, ¿cuántos adictos, adictas tenemos aquí en la sala, más o menos? Bueno, somos unos cuantos, ¿no? Madre mía. Bueno, un mensaje para vosotros, sobre todo es, no se puede dejar la adicción y seguir viviendo como un adicto. Por eso es importante que nos transformemos como persona. Yo puedo dar una herramienta muy sencilla de cómo trabajaros, si es coger un papel y un boli y escribir cómo gustarían que os describiera vuestro hijo, vuestra pareja, vuestra familia, vuestro jefe de trabajo, cómo gustaría que os describieran. Y a partir de ahí, desde ese ideal a la persona que yo soy, tenéis un trabajo de transformación, ¿vale? Ese tendría que ser el trabajo de vuestra vida, porque al final vuestro día a día se tendría que poder publicar en un periódico. Importante esto. Y luego, por favor, no saltaros las normas de la recuperación, fundamental, porque cuando uno empieza a hacer cosas que sabes que puedes hacerlas pero no debes, ahí empiezas a romperte ese punto de obediencia. Y eso es fácil, porque me empiezo a creer de que, bueno, como puedo ir a este bar, me han dicho que no vaya, pero siento que yo puedo hacerlo, vas, pero tú ya has roto con la obediencia. Y la obediencia hay que entrenarla. Los adictos somos rebeldes, somos orgullosos. Por favor, tener cuidado con esto, porque mucha gente recae por estos detalles, porque siente de que pueden, se van dando permisos, y eso al final, en una de esas, no estás tan fuerte y tenemos un problema. Por eso hay que hacer caso siempre a lo que te digan. Yo decidí que otros decidieran por mí, y eso a mí me ayudó muchísimo. Y ya luego, ya para terminar, bueno, deciros que es un placer estar aquí con vosotros. Tener una adicción es un calvario por lo que nadie quería vivir, de verdad. A mí mucha gente me dice, Javi, yo no me puedo recuperar porque he hecho tanto daño a la gente que ya me da igual recuperarme que no. Yo te diría que si tienes una adicción, que el drama de tu vida no define la persona que tú eres, que tú te mereces recuperarte, que de esto se puede salir. Yo, creerme, yo hace 9 años estaba fumándome los cigarros del suelo, estaba como el que hice tirado, jamás me hubiera pensado estar aquí. Y la adicción, si tiene algo, es que la única enfermedad, que si tú te recuperas te quedas mejor de lo que estabas, una persona más responsable, más humanizada, con muy buenos valores, y realmente la gente te va a valorar por lo que has superado, ¿no? Por eso me gusta terminar siempre con este mensaje, sobre todo para todos vosotros, que dice lo siguiente, que algún día contarás la historia de cómo saliste adelante y será la guía de superación para otra persona. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Estas
ponencias son totalmente necesarias tanto para los jóvenes como para las personas que están pasando por una adicción. A mí la ponencia lo que me ha parecido ha sido pues, un reflejo de lo que realmente somos, tanto enfermos como familiares, las características de reconocernos a nosotros mismos y de cómo llegamos. Hemos tenido el gusto de contar con Javier Ortiz, coach, con una exposición súper interesante sobre adicciones, vida de adicto y recuperación. Javier me lleva ayudando durante 9 meses. Si no hubiera sido por él, sinceramente yo no sé exactamente dónde estaría. Entonces siempre se aprende un montón en todas las conferencias, con Javier ya no es la primera vez que las veo y siempre aprendo algo nuevo. En esta ocasión lo que me llevo es el reconocimiento de cómo llegamos los enfermos a la asociación, de las características, del egocentrismo, del no querer reconocer muchas veces. Para mí ha sido una ayuda brutal. Conocer a Javier ha sido un acierto. Si fuéramos capaces siquiera de coger un 10% de todo lo que nos ha explicado Javier, nuestra vida como adictos, porque yo soy alcohólica, sería mucho más fácil y más sencilla. Creo sinceramente que no debería de haber esta charla, debería de haber cientos. Especialmente me ha emocionado y me ha encantado la ponencia. Ha sido un placer y me alegro de seguir aprendiendo con este tipo de eventos. Si tenéis oportunidad y tiempo para ir a ver a Javier en cualquiera de sus exposiciones, os lo recomiendo. Gracias.